Señor Gonzalo Ramírez, presidente de la Asamblea Legislativa, Ana María Oduber, Rolando González, querido amigo, doña Dora, doña Sonia, doña Karen, señor expresidente de la República, don José María Figueres, amigos, diputados y miembros de los supremos poderes, amigas y amigos todos, oduberistas todos. Muchas gracias a la presidencia de la Asamblea Legislativa y a la comisión organizadora de este acto por encargarme el señalado honor de pronunciar unas breves palabras en este evento solemne de velación del retrato del expresidente Daniel Oduber Quirós en la Galería de Beneméritos de la Patria, acto con el cual la representación política del pueblo costarricense recoge el sentir de este pueblo y rinde homenaje a uno de sus más grandes próceres. Quisiera dedicar mis palabras a la memoria de doña Marjorie Elliott de Oduber. Daniel Oduber es fundamentalmente un filósofo. Allí está el testimonio de su obra filosófica, recuperada por Celedonio Ramírez y publicada por la UNED, su tesis sobre la dialéctica de Platón, presentada en la Universidad de McGill, y sus escritos filosóficos durante el periodo en que cursó el doctorado en la Sorbona. Pero Daniel fue también, sin duda, mayormente hombre político completo, el zoon politicón de que habla Aristóteles en toda su dimensión y durante todo su tránsito vital. Con su agudeza de siempre, en el acto de presentación de esta obra filosófica de Daniel hace algunos años, el recordado Eugenio Rodríguez Vega nos recordaba que Platón, uno de los maestros de Daniel, se había alejado del ejercicio filosófico, del cultivo de la filosofía, para tratar de influir en los acontecimientos políticos de la isla de Siracusa, donde había viajado 2 veces, en Sicilia, y que en una de esas 2 oportunidades había sido convertido en esclavo, y en la otra apenas había logrado huir por poco para salvar su vida. Platón había viajado para sumergirse en la política y había abandonado su pasión filosófica, pero había finalmente logrado huir 2 veces de Siracusa para librarse de los riesgos, los sinsabores y las desilusiones de la política. En cambio, Daniel, decía metafóricamente Eugenio, también había viajado a Siracusa, pero había decidido quedarse allí, a pesar de los riesgos, los sinsabores y las desilusiones. A ese filósofo inmerso para siempre en la política que fue Daniel Oduber, quiero referirme hoy reconstruyendo algunas ideas que ya he dicho en otra ocasión sobre la vocación democrática de Daniel, sobre su compromiso inclaudicable con la democracia costarricense, sobre su sistemática lucha en defensa de la consolidación, la ampliación, el desarrollo y el fortalecimiento de la democracia, concebida por él como óptima forma de gobierno y como el mejor marco institucional, jurídico y político de convivencia ciudadana. Esa preocupación por la democracia como ruta y como destino, como fin y como medio, como objetivo ideal y como herramienta política, jamás abandonó a Daniel Oduber. Ya lo veamos en sus actuaciones como diputado, como secretario general de Liberación Nacional, como ministro de Relaciones Exteriores, como presidente de la Asamblea Legislativa, como vicepresidente del Internacional Socialista, como presidente del Partido Liberación Nacional. Ya lo veamos en cualquier actitud, en todos los ámbitos de su quehacer, vemos a Daniel siempre comprometido en una permanente defensa de la democracia. Sostenía que, por nuestra trayectoria histórica, la democracia era consustancial con los valores espirituales del pueblo de Costa Rica. Sustentaba su pensamiento en la frase luminosa de Rodrigo Facio, su compañero de luchas de siempre, quien había expresado, abro comillas, que los costarricenses se han asignado un estilo de vida, la democracia, y han señalado un instrumento para hacerlo real, la educación. Ya en una de sus obras iniciales, en el libro que recoge artículos y discursos de la campaña electoral de 1966, había dicho: la tesis nuestra es la de que solo la democracia, solo los valores espirituales del pueblo de Costa Rica, solo el respeto a la dignidad humana son capaces, bien utilizados, de terminar con la justicia social.
Su tesis democrática profunda se repite una y otra vez y la vemos expuesta en un famoso artículo que publicó junto con Luis Alberto en la revista Combate, que se llamó el artículo Dictaduras, Imperialismo y Democracia. Dice allí: las instituciones políticas de cada país, cualesquiera que ellas sean, deben tener una base común, deben ser democráticas. Lo que queda de esa palabra después de 100 años de ensayos y realizaciones es la clásica definición de Lincoln: un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Lo demás es secundario. A juicio nuestro, continuaban diciendo Daniel y Luis Alberto, el deseo común que une a los pensadores y masas latinoamericanas es que se gobierne para el pueblo y no se siga gobernando para grupos privilegiados o compañías inversionistas. Daniel insiste en otro escrito muy prematuro, en que los grupos más poderosos económicamente creyeron haber heredado los privilegios y exclusividades de las aristocracias derrocadas por la Revolución Francesa y lograron convertir a los recién nacidos estados republicanos en meros vigilantes y protectores de cuantiosos intereses. Con base en este análisis, Daniel insiste en que la democracia como sistema de gobierno y como forma de vida debe ser integral y completa y debe abarcar las dimensiones política, económica, social y cultural de la vida humana. Para Daniel, la misión histórica de los socialdemócratas costarricenses era precisamente sentar las bases de una democracia moderna de participación total que señale un marco jurídico claro a la economía del país, que garantice la propiedad justa y eficiente y que permita la distribución adecuada del producto del trabajo nacional. La preocupación por esa fundamentación teórica de la democracia integral lo lleva a decir en 1981, en una brillante conferencia que impartió en la ciudad de Córdoba, en el Congreso Ideológico del Partido Unión Cívico Radical de la Argentina, lo siguiente: el desplazamiento del poder es un fenómeno actual que determina la concepción política de la democracia. La tradicional democracia con los parlamentarios de una clase exclusivamente era una especie de democracia sin el pueblo. Ahora, la democracia con los partidos, los sindicatos y otros organismos sociales es una democracia con el pueblo. El desplazamiento del poder, que algunos llaman la crisis de la democracia, en realidad no es otra cosa, dice Daniel, que el encuentro del pueblo con una etapa superior en su eterno ascenso hacia la libertad. Pero cuando la concepción democrática de Daniel Oduber adquiere toda su trascendente dimensión, y sobre todo cuando puede impulsar políticas y programas orientados decididamente a construir en Costa Rica una democracia real, cuando se sienten efectivamente en el país ya no solo los efectos del pensamiento, sino de la acción de Daniel Oduber, es sin duda cuando asume el gobierno en los 4 años de su fructífera administración. Ya en su mensaje inaugural el 8 de mayo de 1974, anuncia sin titubeos y sin palanganeos, para usar una expresión coloquial: todo el sistema político y fiscal de la nación, dice en su discurso inaugural, debe dirigirse a que el ingreso acumulado se revierta para producir más trabajo y más riqueza y para abrirle paso a más y más costarricenses al nivel de vida propio de la clase media. Y a eso se dedica día y noche, trabajando en todos los ámbitos de la gestión pública, llevando con mano firme el timón de un gobierno inolvidable para el pueblo costarricense por las conquistas que logró en su beneficio. Está convencido Daniel del papel esencial del Estado democrático moderno, el Estado social de derecho, en esa inmensa tarea de transformación social mediante los instrumentos de la política fiscal y económica, la política de salarios, la política social y laboral general. Dice Daniel con toda claridad: un Estado que no tenga ese poder no es un Estado moderno. Donde el conservatismo costarricense ve interferencia con la actividad de algunos empresarios, nosotros vemos gestión gubernamental en favor de las mayorías. El 8 de mayo de 1974,
Daniel se arrolló las mangas y puso su gobierno a trabajar. En 4 años logró un aumento impresionante del desarrollo económico y social. Duplicó los ingresos por exportaciones, triplicó el saldo de reservas monetarias, triplicó el crédito al sector productivo, universalizó el seguro de cosechas, fortaleció financiera e institucionalmente al ITCO e impulsó una vigorosa campaña de crecimiento de la producción agrícola, del mejoramiento rural y el desarrollo agrario. El verdadero fin de nuestros esfuerzos no es la riqueza, sino el hombre, había dicho en la campaña electoral de 1966, y por eso su gobierno también se volcó de lleno al impulso de programas de desarrollo social. En diciembre del 74 logró la aprobación de la Ley de Asignaciones Familiares y en febrero de 1975 la aprobación de la Ley de Protección al Consumidor, la de verdad, no la que está vigente ahora. Gobernar es estar junto a los que más necesitan, no a la par de lo que todos lo tienen. Gobernar es buscar los medios de dar ayuda a los pueblos que no tienen el mínimo vital que otros sí tienen, dijo en la inauguración de una guardería en 5 Esquinas de Tibás. Sostenía, como ya lo ha dicho Ana María, que en Costa Rica existían 2 mundos, el de las ciudades y el de los campos, y que había que acabar con esa desigualdad. En esas concepciones democráticas se fundamentaba el compromiso de Daniel con la educación, con la salud, con la niñez. En mi gobierno, todos los costarricenses tienen derecho a la educación, a la nutrición y a la salud, dijo en un acto en la Florida de Tibás, y lo cumplió. Estableció la pensión no contributiva de la Caja, consolidó la unificación hospitalaria y mediante la ruptura de topes logró el más importante avance en la universalización del Seguro Social desde su creación. En los 4 años de su gobierno, los costarricenses asegurados pasaron de 650,000 a casi 2 millones. Creó 330 puestos de salud rural y en 4 años disminuyó la tasa de mortalidad infantil a la mitad. En el mismo periodo, los programas impulsados por Daniel Oduber prácticamente acabaron con la desnutrición infantil en Costa Rica. En 1974, 16,000 niños comían en comedores escolares. 4 años después, cuando entregó el poder, 505,000 personas, entre niños, madres embarazadas y lactantes, recibían de 1 a 2 comidas completas al día. Su compromiso con la niñez era absoluto. Dar una botella de leche al niño de la costa y al de la montaña, que no conocían ni el nombre del producto, es una verdadera revolución, dijo en un discurso por televisión en el 2º año de su gobierno. Igual de intenso fue su esfuerzo por la educación, que aquí ya se ha reseñado. Su gobierno construyó colegios, gimnasios estudiantiles, aulas escolares y proporcionó cientos de hectáreas de tierra a los colegios agropecuarios. En su administración duplicó la capacidad instalada de los servicios administrativos educativos del Estado, promovió la consolidación del Consejo Nacional de Rectores, fortaleció la Comisión de Préstamos de la Educación y promulgó la ley que creó la UNED, el SINAR y la televisión educativa. Con doña Marjorie distribuyó casi 500,000 de libros en 1.450 bibliotecas rurales de todo el país. Adelantándose en sus preocupaciones a las corrientes ideológicas más modernas, su lucha por la defensa del medio ambiente también fue muy significativa. Creó el Servicio de Parques Nacionales, promulgó la primera ley forestal del país, adhirió a Costa Rica a las más importantes convenciones internacionales de defensa del patrimonio natural, ambiental y arqueológico y promulgó la primera ley reguladora sobre la zona marítimo terrestre. Inauguró la diplomacia de las guayaberas, mediante un contacto permanente y fuera de protocolo con los líderes mundiales, especialmente los de América Latina. En la palestra internacional, su gobierno defendió un nuevo orden económico internacional y respaldó vigorosamente a Omar Torrijos en la lucha por la recuperación del Canal de Panamá. El país participó activamente en la Unión de Países Exportadores de Banano y en la Naviera Multinacional del Caribe. Pero lo más importante, durante su gobierno, en todos los foros mundiales, se levantaba la voz autorizada y respetada de Costa Rica para clamar por la defensa de la democracia y por la promoción y fortalecimiento de los derechos humanos en todos los ámbitos y en todos los continentes. Y siempre su compromiso con los más pobres. Cuando yo pedía dinero para el ITCO, para asignaciones familiares, dijo en un discurso en La Vaca y la Vaquita, casi al final de su mandato, o para la reforma tributaria o para proteger al consumidor, se me lanzaban titulares y crónicas con insultos en las páginas, en los órganos de prensa conservadores.
Me atacaban porque yo había jurado, al asumir la presidencia de la República, que yo ayudaría primero a los más débiles, porque los más fuertes saben siempre defenderse solos. En medio del cariño del pueblo más humilde y en medio del odio feroz de la oligarquía conservadora, Daniel Oduber no se doblegó jamás en su lucha por la democracia integral, por la democracia política, económica, social y cultural. No lo doblegaron las dos conspiraciones para asesinarlo que se montaron en durante su gobierno. No lo doblegó tampoco la persecución inmisericordia e injusta que sufrió al final de su vida por parte de dos de los medios de comunicación más poderosos de Costa Rica, puestos al servicio de la oligarquía que no le perdonó jamás su compromiso con los más humildes. Ya había dicho Daniel, casi al principio de su gobierno, en septiembre de 1974, en un acto con asociaciones de desarrollo y cooperativas en San Rafael de San Pedro de Pérez Celedón, que lo único que me interesa cuando termine mi gobierno es poder llegar ante ustedes nuevamente con la frente en alto por haber cumplido mis promesas. Señoras y señores, a nada más alto y más honroso puede aspirar un político. Ya había dicho Daniel en un pronunciamiento extraordinariamente lúcido sobre la guerra de Vietnam que la virtud política más importante es la coherencia. Coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Esa es la mayor virtud política. Y por haberlo cumplido, por haber tenido esa insobornable coherencia, Daniel Oduber se ganó para siempre el odio y misericordia que lo pretende alcanzar hasta el mismo día de hoy, porque hoy han salido los lodos de las alcantarillas para tratar de ensuciarlo. Él se ganó hasta el mismo día de hoy el odio de la oligarquía costarricense, pero se ganó también el cariño y el respeto del pueblo de Costa Rica. Ese cariño y respeto se expresó en los rostros amargados y llorosos de los centenares de campesinos y trabajadores, hombres, mujeres y niños humildes, venidos de todos los rincones del país, que el 13 de octubre de 1991 acompañaron dolientes a Daniel Oduber a devolver a la tierra sus elementos que le fueron prestados para constituir su cuerpo físico transitorio. Allí está presente ese cariño insobornable en los llanos de Guanacaste, en los bananales del sur, entre los campesinos de Llano Grande y los pescadores de Golfito, en las barriadas josefinas de los barrios del sur y en las montañas olvidadas de Talamanca. Y hoy está aquí ese inmenso cariño, en este merecido homenaje que Daniel Oduber ha esperado durante 25 años. Daniel termina su conferencia en Argentina, que ya mencioné, con una frase de uno de sus escritores preferidos, el filósofo francés Albert Camus. Dice: la dura y maravillosa tarea de este siglo consiste en construir la justicia en el más injusto de los mundos y de salvar la libertad de las almas destinadas desde el principio a la servidumbre. Si fracasamos, los hombres regresarán a la noche. La lucha vital, la lucha existencial de Daniel Oduber Quirós, a lo largo de toda su trayectoria, con su pensamiento político y con su acción coherente en favor de la democracia y del bienestar de las mayorías, fue impedir que el pueblo costarricense regresara a la noche de la que tan cerca estamos hoy. Su lucha por alcanzar el bienestar del mayor número, para usar una expresión de don Pepe, siempre fue guiada por otra frase de Albert Camus, que nos enseñó a todos nosotros, y aquí hay mucha gente que estoy seguro la recuerda perfectamente de memoria. Decía Daniel, citando al filósofo francés: la consigna de hoy para nosotros todos solo puede ser esta: sin ceder nada en el plano de la justicia, nada abandonar en el de la libertad. Con esa consigna, hoy y siempre, Daniel sigue iluminando nuestro escabroso y duro camino de lucha democrática. Pero ahora su luz brilla desde el sitial de honor que el benemérito Daniel Oduber Quirós ocupa en el corazón agradecido de la patria. Muchas gracias.